Saludos a todos. Mi nombre es Budelio Crespo y soy estudiante de la maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Torres. Actualmente estamos cursando el módulo de toma de decisiones al cargo del profesor Eustiquio Aponte, a quien le enviamos un cordial saludo desde Maturín, Estado Monagas. Como parte de las actividades de la asignatura, se nos pidió elaborar un video donde desarrollemos el tema de los tipos de decisiones. En mi caso particular, el tema que voy a desarrollarles es el que corresponde a la toma de decisiones en grupo. De hecho, el título del trabajo es Las ventajas de la toma de decisiones en grupo. El trabajo lo hemos estructurado en tres partes. La primera parte responde a la pregunta ¿por qué y cuándo es necesario la toma de decisiones en grupo? La segunda parte corresponde a cuáles son las ventajas y desventajas de la toma de decisiones grupales. Y la tercera parte corresponde a cuál es el problema medular o fundamental en el proceso de toma de decisiones grupales y cómo resolverlo. Finalmente, haremos un cierre con algunas conclusiones sobre el tema. En relación a la primera parte, ¿por qué y cuándo es necesario la toma de decisiones grupales? Haremos mención a lo siguiente. La toma de decisiones grupales es necesaria cuando la organización presenta problemas muy complejos, donde se requiere la participación de un grupo especializado, de un grupo de trabajadores, para tratar de llegar a la mejor solución o a la mejor toma de decisión posible. ¿Qué criterios, qué elementos debemos tomar en consideración para este proceso? Primero, por supuesto, la calidad y efectividad de la decisión. En segundo lugar, podríamos hablar de la eficiencia. Y en tercer lugar, podemos hablar de la satisfacción del participante. En cuanto a la efectividad y calidad, es evidente que si hay una interacción entre participantes, van a surgir más ideas, va a surgir más información, que se van a transformar en insumos para hacer un mejor análisis que conduzca a la toma de mejores decisiones o a la toma de mejores soluciones para la tarea o problema en cuestión. En cuanto a la eficiencia, es evidente que hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos, hay que invertir esfuerzos. Y en la medida en que se logra alinear todo esto con el equipo, podemos presentar entonces mejores soluciones. En cuanto a la satisfacción del personal, este es un elemento fundamental, porque se puede aprovechar este proceso de toma de decisiones para que el personal esté contento consigo mismo y con la organización, lo que va a redundar posteriormente en lo que buscamos siempre en las corporaciones: calidad, productividad, rentabilidad y competitividad. Entonces es importante tomar en cuenta, digamos, estas consideraciones: efectividad, eficiencia y satisfacción del personal a la hora de tomar la decisión de trabajar en grupo para resolver problemas de la organización. Ahora bien, ¿cuándo tomar esa decisión? ¿Cuándo proceder a hacer un enfoque grupal de algún problema de la organización? Miren, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, la situación problemática. Segundo, los participantes, calidad y cantidad. Y tercero, tiene que haber un liderazgo preciso, fuerte, que sepa conducir el proceso. Este es un elemento vital desde el punto de vista de la gerencia empresarial. Si la situación es sencilla, a lo mejor es suficiente con una toma de decisiones individual. Si la situación tiende a complicarse, a ser vital, fundamental para la organización, es recomendable que un grupo de especialistas participen en la toma de esa decisión. La calidad de los participantes es fundamental. En la medida en que estos participantes conozcan la temática, pueden aportar más ideas, pueden aportar mejores soluciones, pueden aportar más y mejor información. Y lo del liderazgo es fundamental. Estos son procesos muy complejos que requieren de un liderazgo fuerte. Si no contamos con ese liderazgo, las reuniones pudieran dispersarse, perderse y no lograr los efectos que se quiere con ellos. Miren, la toma de decisiones en procesos grupales es un proceso muy complejo. Se maneja muchísima información. Esa información debe ser procesada, analizada para poder transformarla en resultados. Si quisiéramos visualizarlo como por fases, digamos, hablaríamos de 5 fases. Una fase de orientación, donde
Diseñamos el equipo que va a trabajar, seleccionamos los participantes, fijamos el líder, fijamos los facilitadores, exponemos la problemática a todos los participantes, establecemos las reglas del juego para que no se nos vaya de las manos el proceso. Una segunda etapa pudiera ser la discusión, discusiones a veces fuertes y acaloradas, donde se exponen las distintas perspectivas de los participantes. Luego viene un proceso de decisión, donde se preseleccionan algunas alternativas, se evalúan y finalmente se toma la que más convenga a los intereses de la organización. Posteriormente viene la parte de ejecución o implantación, que muchas veces minimizamos su importancia. A veces tomamos la decisión y descuidamos ese proceso de ejecución. Muchas veces una buena decisión se pierde por no cortar con una buena implantación o ejecución. A veces porque eso es competencia de otros, le toca a otro grupo operativo. Por ejemplo, en mi experiencia como gerente de proyectos, muchas veces el grupo que hace el diseño, que hace la definición, no va a la parte de implantación, de construcción. No se hace una transición entre una fase y otra, entre los equipos de trabajo de una fase y otra, y muchas veces se pierde el esfuerzo que se ha hecho en el diseño en la otra fase de implantación, al no estar claro bien el alcance del trabajo, al haber dudas, ese tipo de cosas. Entonces es interesante esto, ¿no? Debe ser bien claro este seguimiento, esta continuum entre lo que es la parte de la toma de decisión y la parte de la implantación o ejecución de la misma. Y finalmente tiene que haber una evaluación, ver si las acciones tomadas realmente están respondiendo a lo que se planificó, si no se ha logrado tomar acciones correctivas, sacar lecciones aprendidas de todo este proceso, porque evidentemente más tarde o más temprano se pueden presentar otras situaciones problemáticas y ya tendría el equipo o el grupo la experiencia para resolver este tipo de cosas. Entonces imagínense, si este proceso de por sí es complejo para la toma de decisiones individual, agreguen los problemas de la naturaleza humana en los grupos. Se hace mucho más complejo, mucho más complicado. Evidentemente requiere de técnicas, de instrumentos, de enfoque de grupos muy especializados para que esto realmente funcione y no se nos vaya de la mano. Existen técnicas e instrumentos propios de los enfoques de grupo. Voy a nombrar algunos, quizás algunos los conocen, que pueden ser de mucha utilidad en el proceso de toma de decisiones. Entre ellos están, por ejemplo, la participación escalonada. Esto consiste básicamente en que se reúnen dos personas, analizan el problema, lo evalúan, lo estudian. Cuando ya lo tienen bien definido, se incorpora una tercera persona, que primero lo hace en forma individual y luego entra al grupo. Vuelven a reunirse. Cuando ya se acerca el consenso, se involucra una cuarta persona. El proceso termina cuando las 4 personas finalmente se reúnen y llegan ya a un consenso con la solución seleccionada. Esa es una técnica bien interesante, muy buena, que se utiliza para el manejo de grupos. Otra técnica muy conocida es la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es justamente eso, un proceso para generar la mayor cantidad de ideas posible. Así sean ideas alocadas. Lo importante es tener sobre la mesa la mayor cantidad de ideas posibles. Muchas veces los procesos fallan porque no se han considerado todas las alternativas. En este caso, hay que tratar de generar la mayor cantidad de ideas posibles, sin criticarlas, simplemente generarlas. Ya en otras etapas se evaluarán, se estudiarán. Pero colocar sobre el tintero toda la cantidad de alternativas que puedan considerarse. No dejar nada por fuera, de manera de tener el mayor número de opciones y poder entonces escoger la que pudiera ser la mejor más adelante. Otra técnica interesante es la técnica Delphi. Esto consiste en lo siguiente: se reparte a un grupo, a diferentes participantes, una situación problemática a través de un cuestionario o alguna figura de este estilo, para que ellos presenten sus soluciones, cada uno por separado. Luego, el líder, los facilitadores, hacen una compilación de toda esta información, preparan un resumen y se lo regresan de nuevo a los participantes. Sobre eso ellos responden, y el proceso empieza a ser reiterativo, hasta que se llega finalmente a una gran reunión y a un consenso donde se toma la mejor decisión para la organización. Una técnica bien interesante, compleja, que requiere de un proceso de facilitación bien complejo. Una técnica similar es la de los grupos nominales. En este caso, precisamente se llama nominal porque el trabajo es como más independiente, más nominal. A cada uno de los participantes se le explica el problema, se le pide las soluciones. Estas soluciones las entregan a un recopilador. Igual que en la técnica anterior, hace un resumen, se lo regresa, ellos lo evalúan y dan nuevas respuestas. Al final va a conducir a tener una serie de alternativas que van a ser sometidas como a evaluación, por ejemplo del 1 al 10.
Y aquella alternativa que tenga el mayor puntaje es la que se va a tomar al final como decisión para la organización. Más o menos funciona como la técnica del kit, pero un poco más individual, un poco más nominal. Estas son técnicas bien interesantes, que se utilizan con mucha frecuencia en el mundo gerencial. De unos años para acá, también se están involucrando los sistemas de información gerencial como apoyo a la toma de decisiones. El uso de las tecnologías de información y computación permite un manejo bastante completo de la información que le facilita al decisor precisar cuál es la mejor decisión para su problema. Por citar un ejemplo, hoy en día gracias al Skype o al Hangout puede reunirse a través de las computadoras el gerente de una gran corporación con los gerentes de las sucursales, por ejemplo, de las regiones, y discutir y resolver un problema y tomar una decisión prácticamente a distancia, ¿no? Utilizando las técnicas del Skype o del Hangout. Es una manera de aprovechar las tecnologías para la toma de decisiones, simplifica mucho los procesos y hay una gran reducción, por supuesto, de costos, de tiempo y esfuerzo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del proceso de toma de decisiones colectivas, o grupales, o colaborativas, o participativas? La gran ventaja, por supuesto, es que al haber varios participantes se generan más ideas, se genera más información, y la persona que va a tomar la decisión va a tener una mayor cantidad de insumos para hacer un análisis más preciso a la hora de tomar la decisión. Por ejemplo, en el caso de la gerencia de proyectos, los proyectos se trabajan por fases y para pasar de una fase a otra hay que tomar una gran decisión. Continuamos, paramos, congelamos, suspendemos. Para ello, ese gerente o ese decisor necesita estar bien informado. Él exige que se le entregue un documento de soporte de decisión a su equipo de proyectos, donde se analizan los aspectos comerciales, los aspectos financieros, los aspectos regulatorios, los aspectos ambientales, los aspectos asociados al negocio como tal, los aspectos asociados a los riesgos, en fin, la mayor cantidad de información posible para que ese gerente, para que ese decisor dé el paso seguro, con firmeza. Si no se tiene toda la información, es preferible esperar a tenerla. Es un poco, como ejemplo, a cómo es estas ventajas que posee esta modalidad de proceso de toma de decisiones en grupo. Otra ventaja importante es que al participar, al haber un proceso de interacción entre distintos participantes, se crea una especie como de compromiso con la organización, un compromiso con la aceptación de la solución, un compromiso con el acompañamiento en la fase de ejecución, y eso es fundamental para los equipos, tanto para la integración de los equipos como para la toma de decisiones de los equipos. Otro elemento interesante es que al desarrollarse este proceso, el personal aprende, el personal se desarrolla, tanto profesionalmente como personalmente. Adquiere habilidades, competencias y actitudes para poder enfrentar y superar mañana cualquier problema similar que se le presente. Y por otro lado, por supuesto, mejora la comunicación, mejora la relación con los compañeros de trabajo. Es decir, le da mucho valor agregado al proceso de toma de decisiones. Es decir, no solamente sirve para resolver un problema específico, la tarea, sino que también mejora la relación entre los trabajadores y mejora el desarrollo profesional y personal de cada uno de ellos. Y al final, para la organización, pues mejora también su calidad, su productividad, su rentabilidad y su competitividad. Por lo tanto, el proceso en sí ayuda y mejora al desarrollo de la organización como un ente completo. Eso es bien interesante. Esas son ventajas fundamentales de este proceso, pero también tiene desventajas. Si el proceso no está bien coordinado, está bien liderado, bien facilitado, se corre el riesgo de que se pierda el tiempo en las reuniones, que sean ineficientes. La presión del grupo puede hacer, por ejemplo, que la gente espere a que hable que tenga más peso jerárquico en la organización, a que hable el líder, a que hable algún participante con mayor peso que otros, que tenga un cargo más alto, y simplemente darle apoyo a esa opinión y frenarse la suya. Esa es una gran desventaja que tiene esta toma de decisiones. Ahí es donde es importante que el líder fomente la participación de todos los integrantes del equipo, que haya equidad a la hora de respetar las decisiones o las opiniones de cada quien, las ideas, las perspectivas de cada quien. Entonces este es un elemento interesante que debemos considerarlo como una desventaja, ¿no? Por supuesto, como naturaleza humana al fin, los problemas que se presentan siempre en los grupos
competencia entre los integrantes por cuotas de poder. Son oportunidades que se aprovechan para demostrar quién es más fuerte, sobre todo cuando hay conflictos en las organizaciones. Cada quien jala para su lado. Son típicos problemas de la naturaleza humana que, repito, obligan a que haya un liderazgo y un proceso de facilitación importante en el proceso de toma de decisiones, para que no se nos vaya de las manos y se conviertan en reuniones inútiles, como ocurre con muchísima frecuencia en el terreno gerencial. Finalmente, ¿cuál es el problema medular o fundamental en el proceso y cómo resolverlo? Bien, después de haber leído el material, haber consultado en internet, haber buscado información por varios lados, por ser un proceso muy complejo, la toma de decisiones en grupo, se requiere de un liderazgo que sepa conducirlo. Pero a la vez, ese líder necesita de un equipo de facilitadores que sirvan como auxiliares en la conducción del proceso, que conozcan las técnicas, que conozcan los instrumentos que se utilizan en los enfoques grupales. Eso es fundamental, importantísimo. Si no, no se van a lograr los objetivos propuestos. Eso es clave para el desarrollo de estos procesos. Lo otro es considerar no solo la tarea que se va a resolver, sino considerar también que es una oportunidad extraordinaria para desarrollar al equipo de trabajo, para que conozcan los procesos, cómo se toman las decisiones, para que interactúen entre ellos, para que sumen, para que se logren efectos sinérgicos en la organización. Y eso finalmente se refleja en el logro de los objetivos de toda organización, que ya lo hemos comentado varias veces: productividad, rentabilidad y competitividad. Entonces, el problema fundamental es que es un proceso complejo, que requiere de un liderazgo fuerte, que requiere de un proceso de facilitación. Entonces debemos, como recomendación, fomentar la participación, utilizar gente que conozca de estos procesos, para que oriente, para que instruya el proceso, y por supuesto no perder nunca de vista para el líder ese equilibrio en la recepción de las opiniones, para que ninguna pese más que otra, para ser muy equitativo a la hora de evaluar todas las opciones que se nos estén presentando, para que la gente aprecie el resultado, para que la gente después se comprometa con las soluciones previstas. Ya a manera de cierre, como conclusión, podemos decir que el proceso de toma de decisiones en grupo es un proceso bastante complejo. El contexto del proceso de toma de decisiones en grupo es mucho más complejo que el proceso de toma individual. Se maneja, procesa, recibe, recopila, analiza muchísima información. Requiere de un liderazgo que conduzca con fuerza el proceso, requiere de un equipo facilitador para que auxilie en la toma de decisiones, pero que siempre va a lograr mejores decisiones que en cualquier instancia individual. Pero repito, básicamente para situaciones complejas que ocurren con mucha frecuencia en la organización. No es conveniente para tomar decisiones repetitivas o comunes, porque eso lo puede hacer una sola persona, lo puede hacer el gerente directamente. Pero hay casos fundamentales, medulares, donde se requiere que participe la organización, donde se requiere que haya distintas perspectivas sobre el problema. Por ejemplo, la perspectiva de los accionistas, la perspectiva de los trabajadores, la perspectiva de los clientes, de los proveedores, perspectivas socioeconómicas, ambientales, regulatorias, que nos permitan tener una idea bien precisa de cuál es el alcance del proyecto, que nos aproximen bien a entender bien la situación problemática para poder presentar la mejor solución, que siempre es aquella que nos acerca a los objetivos corporativos de nuestra institución, es decir, la productividad, la rentabilidad y la competitividad. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.